y esta magistrada obtuvo en méritos éticos y probidad 0 puntos, en méritos académicos 0 puntos, en méritos profesionales 0 puntos, en proyección humana 0 puntos, en participación en organizaciones, defensa del Estado de Derecho, derechos humanos y defensa de la multiculturalidad 0 puntos. Sigue. Manuel Jesús Bocasangre Ávila es otro electo manifiestamente no idóneo. Manuel Jesús Bocasangre Ávila también fue elegido por la terna X. Manuel de Jesús Bocasangre es un político electo, no es un juez, no lo ha sido nunca, pertenece al partido de gobierno, pero además no es simplemente un militante, la pertenencia a un partido político, lo hemos dicho muchas veces, no es en sí misma causa de tacha, más bien es el ejercicio legítimo de un derecho fundamental en una sociedad democrática. Pero la ocupación de cargos relevantes y la relación de parentesco con otras personas que también tienen cargos relevantes sí es una causa inhabilitadora porque afecta de manera manifiesta a la independencia y a la imparcialidad del magistrado. No solamente es miembro del partido del gobierno, sino que fue candidato de ese partido a diputado en las elecciones de 2007, ha desempeñado desde entonces, a pesar de no haber resultado electo, un cargo público de mucha relevancia en el Ministerio de Agricultura y tiene una relación de parentesco directo con otro miembro del partido que también ostenta otro cargo público de mucha relevancia en tiempo real, en ese mismo momento. Tuvo una puntuación bajísima y vamos a ver algunos de los considerados de su ejecutoria profesional. Siguiente. En el desempeño en el cargo que obtuvo en 2007 o 2008 ya en el Ministerio de Agricultura, se le practicó una auditoría por la que recibió 2 sanciones, una de más de 1 billón de quetzales y otra de más de 3 billones de quetzales. Y lo hizo la Contraloría, no lo hizo la oposición y no lo hizo tampoco un tercero, lo hizo el propio gobierno. Y de la misma manera, la auditoría gubernamental realizada al Fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia, que dirigía, encontró conductas aparentemente constitutivas de delitos, de distintas modalidades de delitos de corrupción, que igualmente solo por esa consideración justificaría que esta persona hubiera sido excluida desde el primer momento. Conciliaciones bancarias no elaboradas, liquidación de fondos relativos no liquidado oportunamente, falta de conciliación de reportes administrativos por los estados financieros, etc. Señalamientos muy graves de descuadres contables que significan para que todos los digamos que falta dinero, que por lo tanto justifican que esta persona no hubiese pasado de la primera fase. Sigue. Pero si a eso añadimos su ejecutoria como abogado, con una denuncia en 2009 por un delito de coacciones ante el Ministerio Público, otra averiguación previa por coacciones y amenazas también ante el Ministerio Público y también de 2009, otra denuncia por incumplimiento de deberes, falsedad material y malversación, otra por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, otra por falsedad material, otra por amenazas, caso especial de estafa y uso de documentos falsificados. Creo que resulta evidente que esta persona nunca debió llegar. Más. Siguiente magistrada, elegida también por la terna X. Esta magistrada, que tiene un perfil profesional muy bajo también, inferior a los 60 puntos, y que tiene una relación de parentesco con un diputado del partido del gobierno, ha observado una conducta sistemática, reiterada, en todos los casos que le ha tocado resolver, que afectan a un cierto sector de intereses de parcialidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Siempre resuelve a favor de los imputados cuando los imputados tienen algunas características que no necesito explicarles porque son muy conocidos. En esas condiciones no estamos diciendo que las resoluciones sean necesariamente prevaricadoras, pero sí estamos diciendo que se descalifica la candidata en la medida en que quienes no participan de esas características pueden tener la sospecha legítima de que, sometidos a la consideración en cualquier asunto de esta magistrada, no recibirían el juicio justo. Pues por parcialidad manifiesta nos parece
que la candidata Nájera Francisco de Portillo no debe llegar. Hacemos. A ver, algunos ejemplos. En el caso Gerardo, falló a favor de Byron Lima Público. Ustedes saben que es Byron Lima, no lo he dicho explicar. Siguiente. En el caso de Efraín Ríos Montt, falló a favor de Efraín Ríos Montt. En el caso de Eduardo Arévalo Lax, falló a favor de Eduardo Arévalo Lax. En el caso de Eduardo Meyer, falló a favor de Eduardo Meyer. Siguiente. En cuanto a sus 55 puntos de méritos, debemos igualmente resaltar que tuvo 0 puntos en participación social, 0 puntos en la defensa del Estado de Derecho, 0 puntos por derechos humanos y 0 puntos en la defensa de la multiculturalidad. De manera que me parece que entre los 26 había otros más idóneos. Creo que también es notorio, creemos que es notorio. Quizá los señalamientos en este caso no son tan graves como en los casos anteriores, pero ahí ustedes, ciudadanos, y los diputados, naturalmente, que tienen la responsabilidad de hacer la elección, deberían preguntarse quizás qué clase de Corte Suprema quieren para Guatemala. Y no es una, creo yo, en la que los magistrados puedan ser tan claramente señalados de parcialidad. Sí. Telma Esperanza Aldana Hernández también fue elegida por la terna X. Quiere decir al menos 2, y quizás 3, pero 2 personas eligieron casi media Corte Suprema. Entonces, ¿dónde están los 54 procuradores? ¿Y dónde están los 158 diputados? Telma Esperanza Aldana Hernández tiene distintos señalamientos, pero reiterando que por acuerdo de la Corte de Constitucionalidad solo podemos señalar aquellos respecto de los que exista prueba fehaciente. Nos hemos centrado en un caso que de todas maneras entendemos es más que suficiente para excluirla de la Corte Suprema. Por favor. Se trata de un caso evidente de conflicto de intereses en el que la magistrada, lejos de atender a ese conflicto, entró al fondo del asunto y resolvió en algo en lo que le iba un particular interés, que no es otra cosa que precisamente el proceso de integración de las comisiones de postulación. Comisiones de postulación en las que ella era candidata. De manera que se permitió como magistrada elegir a los jueces que iban a evaluarla en la comisión de postulación, decidiendo nada menos que desautorizar desde una Corte de Apelaciones a la Corte de Constitucionalidad. Con una infracción flagrante del principio de jerarquía de los tribunales y de jerarquía normativa, porque obviamente prevalece la Corte de Constitucionalidad y la Constitución sobre el tribunal y la legislación ordinaria. Como magistrada de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, con el resto de los magistrados de la Corte, entraron a decidir sobre la impugnación de algunos aspirantes a postuladores en las comisiones de postulación, siendo así que ella, de los otros magistrados no decimos nada, era claramente parte interesada. Y no se abstuvo. No decimos nosotros, dijo después la Corte de Constitucionalidad, que tuvo naturalmente que salir al paso de una Corte inferior que estaba desobedeciendo sus decisiones, que dicha resolución violó disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y particularmente violó el artículo 185 de la misma. Y no decimos nosotros